Creo que voy a volverme loco. Han pasado 28 días desde el 17 de diciembre y la lluvia no ha cesado ni un segundo desde entonces. Sigue cayendo en cortinas, descendiendo desde el cielo como una cascada. Afuera, sientes que podrías ahogarte al caminar. Cuando todo esto comenzó, no creo que nadie pensara mucho al respecto. Quiero decir, esta pesadilla era solo otra tormenta invernal en ese entonces. Empezó en un lugar algo extraño, en el Atlántico Norte, frente al Golfo de San Lorenzo. Pero no estoy seguro de que eso significara algo para las personas que no fueran meteorólogos u oceanógrafos. La tormenta comenzó a expandirse muy rápidamente. No estoy seguro de si todavía está creciendo o no, ya que la televisión no se ha encendido por más de 3 semanas, pero seguro que no se ha movido en absoluto. Las cosas comenzaron a parecer más raras cuando el viento no logró mover la tormenta. Simplemente siguió golpeando Nueva Inglaterra, expandiéndose hacia el sur a lo largo de la costa desde Maine hasta donde yo vivía, en el condado de Nassau, justo fuera de la ciudad de Nueva York. Los pronósticos del tiempo cambiaban cada pocos minutos, mientras los meteorólogos revisaban sus estimaciones, pasando de decir que habría algunas lloviznas ligeras a decir que habría unos pocos centímetros de nieve, y luego a decir que habría una tormenta de nieve absoluta en toda la ciudad, y que todos debían quedarse en casa. Mi esposa Sara no pudo atender esa advertencia. Tenía que ir a trabajar y yo tenía que quedarme en casa y cuidar de nuestra hija de 5 años, Tani. Cuando mi esposa salió de casa esa mañana, le prometí que mantendría a Tani a salvo. Viendo a Sara salir de la entrada de coches en su Nissan, no tenía idea de que sería la última vez que la vería. A medida que avanzaba el día, el clima empeoró. Parecía que los pronosticadores del tiempo tenían razón, prediciendo una de las peores tormentas que Nueva York había visto en más de un siglo. Me sorprendió que la electricidad permaneciera encendida hasta entrada la noche, pero no me quejaba. Nunca sabes lo malo que puede ser un apagón hasta que lo experimentas, como una niña de 5 años que todavía le tiene miedo a la oscuridad. No es que pueda decir que ya no tengo miedo a la oscuridad. La última vez que vimos a los pronosticadores alegres y sonrientes en el canal del tiempo, estaban diciendo que la tormenta se había expandido hacia el sur hasta Nueva Jersey y que podríamos recibir 2 pies de nieve durante la noche. Fue alrededor de las 6:23 de la tarde, creo. Menos de un minuto después, el canal del tiempo se cortó y todos los programas de televisión cambiaron a una advertencia, diciendo a todos que salieran de la ciudad de Nueva York por el puente que pudieran tomar y evitar la isla de Manhattan. Intenté comunicarme con la empresa donde trabajaba Sara desde mi teléfono, pero las líneas estaban caídas. No sabía realmente qué estaba pasando, pero decidí escuchar a los reporteros en la televisión y sacar a Tania de la ciudad. Luché con la idea de que no debería abandonar a Sara, que trabajaba en Manhattan, pero cuando salí, me di cuenta de que no podía arriesgarme a ir allí. Hacia el sur, a lo largo del horizonte, las nubes oscuras de la noche estaban pintadas de rojo con llamas. El tráfico era horrible, pero no tanto como podrías pensar. Mucha gente se mostraba reacia a irse. Todos parecían estar en estado de shock. Conduje mi Cadillac por las carreteras a través de Nassau y Queens, viendo a mucha gente de pie al borde de la carretera observando la sombra de las llamas parpadeando contra el cielo, pero encontrando a muchos menos realmente conduciendo por la carretera. Algunas de las personas estaban avanzando lentamente a pie fuera de la ciudad, y con el tiempo
La congestión del tráfico empeoró un poco, pero sorprendentemente logré sacar a Tania y a mí de Nueva York, antes de que se volviera tan malo que no pudiera conducir en absoluto. Aún recuerdo mirar a través del puerto, en el camino de Queens al continente y ver la isla de Manhattan ardiendo. No creo que olvide eso nunca. Tania seguía mirando por la ventana, sin palabras y cansada también, creo. No sé con certeza qué hora era, pero creo que ya pasaba de las 11. Toda la noche conduje por el campo, intentando captar una estación de radio que pudiera decirme qué estaba pasando. No había nada en ninguna parte, salvo noticias sobre la evacuación obligatoria de Nueva York. Me parecía extraño que hubiera visto muy pocos oficiales de policía y ningún militar en ningún lado. Ahora, mirando hacia atrás, creo que probablemente estaban en otro lugar o muertos. Al día siguiente, las cosas estaban peor. El clima empezó a calentarse y la nieve se convirtió en lluvia. Los montones de nieve al borde de la carretera se estaban derritiendo y el asfalto estaba cubierto de agua y barro. Las nubes seguían oscureciéndose a medida que avanzaba el día y nos encontramos con más y más tráfico proveniente de lugares a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. La orden de evacuación de la radio se estaba transmitiendo entonces a todos, desde Massachusetts hasta Nueva Jersey. Para cuando cayó la noche, era bastante difícil distinguir el día de la noche. Tania empezó a preguntarme dónde estaba su madre y tuve que mentirle, diciéndole que Sara estaba bien. En realidad, también me estaba mintiendo a mí mismo. Pensaba que, tal vez, ella estaba en alguna parte a lo largo de la carretera ahora mismo, segura en su Altima plateado. No tengo dudas ahora de que ya estaba muerta. Eventualmente tuvimos que apartarnos de la carretera y dormir en nuestro coche. Había algunos sonidos extraños durante la noche a nuestro alrededor, y mi hija seguía despertándose, asustada de que el monstruo que ella creía que había estado viviendo debajo de su camenazo estuviera allí con nosotros, viviendo debajo del coche. Le dije que todo era su imaginación, pero no podía evitar escuchar los rasguños en el chasis o el ocasional ronquido bajo proveniente de algún lugar más allá en la noche. Cuando llegó la mañana, todo parecía estar bien nuevamente, es decir, hasta que me puse en movimiento. Quería creer que los sonidos que había escuchado la noche anterior y la sensación siempre presente de algo en la noche habían sido solo fantasías de mi imaginación. Pero lo que vi a lo largo de la carretera sacudió esa agradable noción de mi mente. Por todas partes habían coches todavía estacionados al borde de la carretera, con las ventanas rotas y las puertas a veces arrancadas de sus bisagras. Delante de algunos, senderos profundos llevaban a través de la nieve, derritiéndose hacia la distancia. No había forma de que pasara la noche en el coche. En su lugar, decidí encontrar una casa a lo largo del camino que pareciera vacía y bueno, entré por la fuerza. Para ser más preciso, toqué la puerta y ésta se abrió por sí sola con un chirrido. No había nadie dentro, así que decidí que Tania y yo podríamos quedarnos allí por la noche. La puerta se cerró de forma segura y segura detrás de nosotros, y parecíamos estar a salvo. Hemos estado en esa casa desde entonces. Al principio, nos quedamos en la parte superior de la casa, pero a medida que las noches y los días se fundían en una oscuridad negra y continua, decidimos que el sótano probablemente era más seguro. Justo a tiempo también. Poco después de que bajáramos al sótano, escuché algo romper la puerta principal y estrellarse en la parte superior del edificio, tumbando mesas y volcando la televisión. El tiempo pasaba lentamente, arrastrándome eternamente.
La temperatura seguía subiendo y subiendo, hasta que comenzó a sentirse más como en pleno verano que en pleno invierno. Luego, una noche, creo, porque es imposible decirlo, el mundo a nuestro alrededor se volvió más cálido que el interior de un horno. No puedo decir que la temperatura estuviera por debajo de los 30 grados. Era casi literalmente abrasadora. Un poco de agua había comenzado a filtrarse en el sótano a través de las ventanas altas en las paredes, y mi hija y yo intentamos mantenernos alejados de ella porque estaba casi lo suficientemente caliente como para hervir. Esa fue la noche en que vi algo que realmente desearía poder no haber visto. Mi hija se fue a dormir temprano. Estaba cansada y, creo, un poco enferma. Durante un rato, la dejé dormir sola, eligiendo mirar a través de una de las ventanas cerradas, donde no estaba entrando agua. Al principio, no vi nada más que la oscuridad absoluta de la tormenta. Luego, noté algo allí en la noche, unas pocas manchas oscuras de verde luminoso, provenientes de algo que no podía ver. Las observé durante un rato, mientras rebotaban a través de la oscuridad insondable, moviéndose a una distancia que realmente no podía comprender. Luego, hubo varios destellos brillantes de relámpagos, y me di cuenta de que lo que estaba mirando era mucho más grande de lo que podría haber imaginado. ¿Cuán alto era? No estoy seguro del todo, pero sé que tenía que ser más grande que una montaña. Aún era solo una sombra a la distancia, pero tenía suficiente forma para saber que no era normal. E incluso en la versión torcida y alternativa de la realidad que trae la tormenta, podía sentir el calor que emanaba de él y atravesaba la ventana como un fuego abierto a menos de una pulgada de mi cara. A su paso, había llamas que se alzaban desde el bosque del sur de Nueva York, proyectando rastros de humo negro contra el cielo negro. Pronto, la luz de los breves destellos de relámpagos desapareció, pero el resplandor verde continuo. Seguí observando un rato antes de volver a sentarme con Tania, con esas imágenes grabadas para siempre en mi mente. Cuando llegó la mañana, el mundo estaba un poco más fresco. A medida que pasó el siguiente día y el siguiente después de ese, la temperatura bajó aún más, y también nuestras reservas de comida. Los propietarios de la casa tenían unas pocas semanas de comida en el sótano. Aparentemente, eran granjeros que habían mantenido viejas tradiciones de conservas y secado de sus propios productos. Nos duró más de lo que pensé, pero ahora que hemos estado sin comida un tiempo, creo que Tania y yo vamos a salir de aquí. Si el coche funciona, lo tomaremos. Si no lo hace, ya encontraremos algo. Hay agua por todas partes, y en las tierras planas, aquí tiene más de un pie de profundidad. El suelo alcanzó su punto de saturación hace semanas, y el agua no ha tenido tiempo de drenar completamente. No sé qué va a pasar si sigue lloviendo. Supongo que esta parte de Nueva York se unirá al océano Atlántico. Solo estoy pensando que tal vez podamos llegar a algún lugar seguro. Debe de haber algún sitio al que esta tormenta no haya llegado. Dejo esta nota aquí, por si alguien acaso la encuentra eventualmente. Solo quiero que quede algún vestigio de Tania, Sara y yo pensando por este mundo. No quiero que seamos solo tres caras más en la tormenta.